para ayudar a esta familia conectada con el movimiento santuario. And then here today, there's a connection also with Jenny and Sochi, who knew Jorge Alexander because they were down in Tijuana during the months of the caravan's arrival, and we're working specifically with the unaccompanied children in the shelter, so they personally knew Jorge Alexander very well in Tijuana. Y también hay una conexión con Jenny y Sochi, con Jorge Alexander, porque ellos estaban trabajando en los albergues de Tijuana para ayudar a los niños ahí. Entonces ellos están aquí para compartir sus testimonios con nosotros. So they're here to share. And Amalia is the grandma who basically raised Jorge Alexander, and this is Erica, the aunt. La tía y la abuela. Buenas tardes, yo soy Amalia Argentina Díaz, soy abuela de Jorge Alexander Ruiz, que fue vilmente asesinado allá en Tijuana. I'm the grandmother of Jorge, who was violently killed, was assassinated in Tijuana. Mi hijo viajó en unas caravanas, siempre con el sueño de ir a trabajar a Estados Unidos. He was in one of those so-called caravans to go work in the United States. Dijo él, muy pobre, vivimos aquí, madre, me decía, y usted sufre mucho. We live very poorly here, Mom, and we suffer a lot. Yo lo puse a estudiar, pero casi no podía costearle todo el estudio a él, entonces yo creo que de eso se desmoralizó y decidió irse. I paid for his education, but it wasn't enough, and he decided to go to the United States. Mi hijo viajó en ese camino infructuoso, ¿verdad? Porque ese camino sufría, él me llamaba que había días que no comía, otras veces solo tortilla y se enfermó. He suffered a lot. There were days that he didn't eat. Cuando él ya estaba allá en Tijuana, When he was in Tijuana, pues estaba bastante alegre porque él decía, mamá, estoy cerquita, me dice, y yo tengo un sobrino allá en Estados Unidos que es ciudadano americano y él se había hecho cargo que lo iba a servir allá para que él se fuera a estudiar. he had a nephew. She has a nephew in Tijuana, so Jorge was very glad to be there, to be next to him. Mi sobrino le dijo a él que no estuviera saliendo ahí, que ahí era muy peligroso. My nephew told him not to go out very much around there because it was very dangerous. Y en cuenta la primera salida que hizo, que iba a recoger un dinerito ahí, lo agarraron. So just on the first time that he went out to get a little money, that's when they caught him. Ahí lo mataron ese día, el día 15 de diciembre, un día sábado como hoy. Para mí este día es realmente triste. It was a day like today, Saturday, the 15th of December. A day like today is very sad for me. Ya cuando mi sobrino me avisó que lo habían llamado a la Cancillería de Honduras, porque como él se había hecho cargo de su casa. So when my nephew called to say that they had taken him for the embassy, consulate of Honduras. Desde ese día ya es sido una vida muy triste para mí, pues perdí mi esperanza de mi niño que yo había criado desde 3 años. It was a very sad day for me. It was because I lost my son that I had raised since he was 3 years old. Le hago fuerza bastante porque yo todavía tengo mi madre de 93 años y yo soy el motor de ella y ella es mío, pues, para poder avanzar otro poquito más, pero es bien duro esto, es bien difícil. I still have my mother of 93 years, and that's lucky for me because she is a source of sustenance for me. It's very difficult to get through this. Ya estos días así, pues, días que amanece uno que no soporta, cree que ya no va a seguir adelante, pero hay que hacerle fuerza, pedirle a Dios que le dé fuerza a uno para seguir adelante, porque tenemos más que ver atrás todavía. There are some days I don't know how I make it. I have to
ask for a strength from God every single day. Las personas que hicieron este asesinato están presas, dicen allá en México, ¿verdad? The people that took Yo this creo que assassination, that did allá this, solo Dios va a poner ese castigo, ¿verdad? Porque yo creo que a él no God is le queda gonna nada, punish them. ¿verdad? God is going to punish them. I don't have anything but anger. Esta gente que se va de aquí de Honduras se va emigrando porque aquí estamos realmente mal, aquí no hay trabajo, no hay comida, no hay nada, ya la gente ya de milagro se vive, pues entonces la gente busca a irse mejor. People leave here because they don't have food, they don't have jobs. They have to leave because they're looking for something better. Hay gente que tiene suerte, ¿verdad? Que tal vez tiene familia en esos caminos y les ayuda. Some people are lucky they have family on the way and that can help them. Pero así como mi hijo, no, porque él solo tenía a su mamá, que supuestamente es de ahí de México ahora, ya que tiene papeles de ahí. And my son, no, he only had his mother, but she's Mexican because she now has Mexican papers. Y ella le falló allá porque ella lo dejó botado, por eso él directamente agarró ya la caravana. Ya había decidido a todo, a lo que le saliera al niño. And she didn't help him there in Mexico, so he went ahead and went on the caravan. Aquí también otra cosa que está afectando a la juventud, ¿no? Los problemas de Something else that's affecting the youth here. las pandillas, que And no the de gangs. una, sino que de todos lados salen. Not just one, but from everywhere they come out. Y vamos de mal en peor porque ahorita We go están from metiéndole bad to fuego a los worse. bosques también. Because they're now setting the forests on fire. Ya no vamos allá ni aire que respirar. Si no tenemos que comer ni aire que respirar, vamos allá después. We don't even have clean air to breathe, let alone food. Bueno, le puede pasar a mi hija, ella es mi hija, Erika. This is my daughter, Erica. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, lo que puedo decir es que para nosotros como familia I can say that for us, like as a ha family, sido una etapa muy difícil it has been a very difficult stage porque nosotros a Jorge because lo Jorge, tuvimos en la casa desde 3 años we had y him la since he mamá was 3 years old. lo dejó con nosotros y ella se fue. His mom left him. Yo with tengo us. 3 hijos también. I have 3 children too. Gracias a Dios pues tengo un trabajo. Thanks God, I have a job. Yo trataba de ayudarle también, de I have motivarlo, help him too. que fuera con mis hijos para el colegio, mi He mamá, went with my children como to podíamos, school. costeábamos los estudios de los 4, ¿verdad? So we took them all 4 to school. Él estaba muy contento He contento al ir al colegio, was happy to go to pero no sé qué pasó, school. la I don't know mamá what happened. le metió otras cosas en su cabeza y pues The eso mom put hizo de other que things in él his head. dejara todo botado aquí, que con esfuerzo nosotros pues tratamos de ayudar en lo que pudimos, no nos da pesar porque We tried to help him as porque much as we hicimos lo que could. creímos que en ese momento era lo mejor para él. We thought we were doing the best thing for him. Quisimos detenerlo, pero He thought he was doing the esa best fue su thing by decisión, la leaving. verdad, por tratar de mejorar. He was trying to improve the situation. Fue otra agonía estarlo esperando que lo entregaran, ¿verdad? 2 meses, una agonía esperando que llegara al aeropuerto y cuando llegó en After 2 unas months, he went condiciones to the airport, and when he got there, No, this feas, is, they were waiting for 2 destrozadas, months. porque They were waiting for 2 months for his body to come back. they were waiting 2 months for his body to come back by airplane. no se conocía la cara de él, estaba We destrozado. didn't recognize his face. Lo conocimos por esta parte de aquí de la boca, que él tenía un problema en un labio, tenía un We didn't problema recognize en un his labio. lips. He had a problem in Y his así lips. pudimos conocerlo, porque sus condiciones eran
Ya no se bodies. and podía they ni awful abrir el state. ataúd. Tuvimos que velarlo sellado el ataúd. We had to keep the casket closed. Pues quisiéramos decirle a las personas que We'd like to pueden tell ver you, esta reunión aquí, que más a los jóvenes, ¿verdad? Que piensen bien las decisiones que tomamos, porque en el camino ocurren muchas situaciones y una de estas es como la que le pasó a mi sobrino lastimosamente. because you face many situations similar to what Jorge Quiera faced. seguir adelante, ¿verdad? Y We have to confiando en Dios que en algún momento las cosas mejorarán. we have to work for progress and hope that things get better. I don't know if Jenny or Sochi want to say anything. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny, nos hemos conocido solo por teléfono. Yo tuve pues el gran honor de conocer a Jorge cuando llegó a Tijuana. Lo conocí en Benito Juárez y lo llevé al albergue de los jóvenes. Y Jorge siempre fue como una luz cuando llegué al albergue, siempre alegre, siempre me saludaba con una grande sonrisa y un abrazo, y siempre me decía que le llamara Justin Bieber. So I actually had met Amalia, but only through phone. I met Jorge Alexander when he arrived to Tijuana and helped him find shelter at a migrant youth shelter in Tijuana. And every time I would visit the shelter, he would greet me with a huge smile and a big hug. And he always told me to call him Justin Bieber, so I would say, hey, Justin Bieber. Y tenía los mismos ojos que tiene su mamá. They share the same eyes. Y cuando pasó lo de Jorge y lo de Jason, que fue el otro muchacho que asesinaron, fue muy duro para todos nosotros que estuvimos ahí en Tijuana trabajando con los jóvenes, porque sentíamos que no habíamos hecho lo suficiente para protegerlos. Y fue algo muy injusto lo que sucedió, y fue directamente la culpa de todas las políticas allí, porque nosotros estábamos trabajando para facilitar que él cruzara y que se reuniera con su tío en Los Ángeles. Y por las políticas migratorias en Estados Unidos nos estaban bloqueando y estaban dejando a los niños cruzar. Y por eso él estaba en el albergue tanto tiempo. I'm saying that the death of Jorge and Jason, who was the other youth that was murdered in Tijuana, really impacted all of us that were working there, because we felt like we had not done enough to protect them. Which isn't true, right? Because it wasn't our fault. It was the fault of all of the terrible immigration policies and systems that were set up that had blocked Jorge and Jason from being able to safely get across and seek asylum. Because we were trying to facilitate that for them, but we couldn't. Para nosotros fue como un momento
también a la vez un momento de realizar que teníamos que hacer mucho más para todo el resto de los jóvenes que estaban viniendo y que estaban en la misma situación que Jorge. I said that it was a painful moment, but it was also a moment of realization that we had to do a lot more for the youth that were coming. Siguen viendo como 40 jóvenes en ese albergue, todos que fueron amigos de Jorge, y hemos estado trabajando con ellos, ¿verdad?, para ayudarles a superar esto, porque fue algo que les dolió mucho a ellos, algo que les impactó y que les causó mucho miedo, y algo que nunca. I'm saying that we're continuing to work with some of the kids. There's still about like 30 kids in that shelter who were friends with Jorge, who were also really impacted and caused a lot of trauma for them to see this happen to their friend. Something that should never happen to anyone. So just because it's Solo algo breve. Yo también trabajé con esos muchachos de la casa Inca, pero no tenía la misma relación que tiene Jenny. Lo conoció, ¿verdad? Lo llevó del albergue grande donde estaba enfermo a un lugar seguro, y de verdad ella es como guardián para muchos de esos niños. No hay una palabra para que una madre pierde su hijo. Cuando pierde a un esposo se queda viuda, pero cuando pierde un hijo, algo que no debe pasar, pues, ¿cómo se le puede llamar eso? Pero mi grandísimo pésame por su pérdida, algo terrible que no debe de pasar, nunca tuvo de pasar, y fue directamente por lo que dijo, como dijo Jenny, esos sistemas migratorios racistas, que lo que querían hacer, no querían dejar a los niños pasar, no los quieren dejar pasar, los quieren deportar, diciendo que México no está seguro. Sabemos que no está seguro, pero ¿por qué huyeron del país de origen la primera vez, verdad? ¿Por qué tienen que salir? Y como esas preguntas nunca se las hacen, nunca piensan en eso, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para cuidar, para que nunca tenga que emigrar un niño de su país para buscar una oportunidad que no existe en el país donde él nació? Just briefly, I do not have the same, I just want to share that I've worked with the youth at Casa Inca. I did not have the same closeness that Jenny did with these youth, specifically Jorge Alexander. She facilitated really heroically the safe transport of a lot of youth from large, these big government-run shelters that were terrible, terrible conditions to safe shelters for unaccompanied minors, which has a very special relationship with them. And just briefly, I wanted to say that the fact that it is very, there is no word that exists for when a mother loses her son, right? When you lose a husband, you become a widow, but there is no word to describe someone who loses their son or a child. It's an unnatural thing to happen. A mother shouldn't have to bury her child. And it really, really hurts me, and it's strictly the fault of these migratory systems that are racist. Both the United States and Mexican government are complicit in his death. I'm going to say that very honestly and frankly. It is the fault of these systems that did not allow for this kid who had a lawyer, who had lawyers working with him from the United States, working on his intakes, helping him with his credible fear interview. He had every single support system available to be able to get asylum in the United States. And even with that, what they are doing to unaccompanied minors is supporting them. The case of Jorge is different. His mother just shared that he had a different opportunity here. He was going to school, but he had another motive for leaving. It's not the same for 80% of the youth who are fleeing. And they are told that they're not safe in Mexico, so they have to deport them back. How does that make any fucking sense? How? If someone is running away from their country of origin, how are they safe in their country of origin? It is their fault. They will never take responsibility, so we must demand that they take it. And I and Jenny are fully committed to helping these youth. The house that we help, Casa Inca,
We do fundraising for, I personally spent a whole afternoon cooking plantains and beans for these kids because they hadn't had frijoles rojos in so long. And it's something special. But we're committed to helping them continue to do that work. This is what we do. And we demand justice for Jorge Alexander. And for Jason, who was the other youth who was tortured and murdered the day that they tried to leave and cross the border. There was 3 kids, 2 of them were murdered. Only 1 survived. How is that kid going to be able to move on with his life? He was also tortured. And this is the thing, we know Mexico is not safe. We know that border towns are not safe. We know that the presence of drug cartels, the drug war, Mexican Marine, Mexican agencies, and the U.S. government and the U.S. Army are currently at the border, creating the system of control and surveillance that is not allowing people to cross the border when they should be because they are seeking asylum. Their international right to seek asylum is being violated. And national. Every single day. And we see more and more people show up. Not just Central American, a lot of African and Haitian people. We're not going to talk about that right because of racist bullshit. There are African migrants at the border. There are African and Haitian migrants with children who were born in South America who speak perfect Spanish and Creole, living in shelters in Tijuana. And people don't talk about that. It is a massive injustice, and to me, it causes me great pain to know that we are doing everything we can, right? But we need way more people to be outraged about what's happening. We need righteous anger to lead us through this moment. If you have the chance and if you are close enough, I would personally invite you on a delegation to the border into Tijuana to see what's happening. We can make that happen, any one of you in this room, if you want to do that. We need more people to step up, bear witness, and denounce this violence that is happening to migrants on the border. Me da una gran tristeza y pues ya me eché la lancha con ellos, disculpen por eso, pero es una gran injusticia. Y algo que tenemos que demandar justicia, ¿verdad? Y les dije a ellos, cualquier uno de ellos que quiera ser testigo de lo que está pasando a las personas migrantes en la frontera, yo los llevo. Vamos a Tijuana, tienen que ver lo que está pasando y demandar justicia, porque fue la culpa de los gobiernos de los Estados Unidos y de México que a su hijo, que tenía un abogado ya asignado ayudándole con el caso, tenía todos los sistemas de apoyo para poder cruzar, no pudo hacerlo. ¿Cómo es posible? Y por esa razón yo y Jenny nos hemos comprometido a continuar ese trabajo, activar a más personas en lo que está pasando para que esto no vuelva a pasar. Entonces en eso estamos. Un abrazo para ustedes, de verdad me duele mucho, pero eso tenemos que llevar como una energía que nos va a llevar hasta más allá para ayudar a todos los muchachos que podemos ayudar. Muchas gracias. Uma palavra final. Bueno, yo les quería mostrar una foto de mi niño cuando yo lo tenía. Bueno, estaba So I want to show him a picture of Jorge Alexander when he was in school, when he was young. We're going to pass them around a little bit. Vamos a pasar a little bit. And this is a picture of with her mom, the 90-year-old grandmother, great-grandmother of Jorge Alexander. His godmother was an American citizen. This is her with the kids. These are going to go around, okay, folks?
And let's start over from zero. ¿verdad? Más de todo. Because after what happened, we were in a devastated state. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos? Eso también nos permite hacerlo. Ojalá que todos ustedes puedan seguir apoyando esa obra, ¿verdad? Porque I hope that every one of you can continue to help this work. ahorita pasó con mi sobrino, Dios primero que no le vaya a pasar a otro niño más, ¿verdad? Porque What happened to my nephew, I hope never happens él to any solo other era kid un niño, again. pues. Solo era un niño y He was a kid. He was only a kid. Señor, te damos las gracias God, we give you thanks por todo el nuevo día for this new day, y te pedimos, Señor, and we would ask you, God, por la familia. Te pido por Amalia, su hija y toda su familia, Señor. I ask for help for and spiritual guidance for Amalia and her family, Por la familia del otro niño, Jason, for Jason's family, the other kid who was murdered, y por el otro niño que estaba lesionado. and for the other kid who was also tortured Te and pedimos que survived. lo confortes a sus familias, Señor. Que We confortes ask a you la to bring señora them Amalia. comfort, any sort of comfort. Brindas tu espíritu, Señor, para que la guíes en este camino tan difícil Bring your spirit, God, to guide her during this extremely difficult time. y que esto traiga a más personas a conciencia, a tocar sus corazones, And for this to bring more people to a conscious place and touch their hearts so that they can. para que puedan mirar las injusticias. They can see the injustices that are happening. Te pido por esos gobiernos que toquen esos corazones y se quebranten para que ayuden a cada uno de todas las ciudades de este país y de todos los países, que hagan conciencia. I ask for you to give conscience to these governments, for them to touch their hearts and understand that what they're doing is devastating, and to become conscious of what they are actually doing, what they're responsible for. Por las vidas de tantas personas inocentes, For the lives of all the innocent people we've lost. te pedimos, Señor, And we ask you, God, que esto nos sirva for this to serve us as de testimonio a testimony para poder llegar lejos, unidos, to be able to go forward and advance united, de mano a mano, hand in hand, que no sean emociones, not full of emotion, que podamos luchar that we can fight and struggle together con el amor de Cristo. with God's love. Gracias, Señor, Thank you, God, por reunirnos for reuniting us here en el nombre de Jesús. in the name of God.